Nos encontramos en la zona de Aloasí, provincia de Pichincha, una zona muy característica de producción de papa, como podemos ver ahí. Seguro te ha pasado, compras un buen producto, lo aplicas y tus plantas siguen igual o peor. ¿Por qué pasa esto? Si el producto es de calidad. Hoy te lo voy a explicar. Generalmente cuando tú ves una planta o una hoja así, es porque los deltas térmicos o el viento tiende a estresarle un poco. Entonces la planta es como un ser humano que ella tiende a voltearse para que pueda tener, es como un mecanismo de defensa de ella, ¿sí? ¿Qué es importante en este momento? Generalmente hacer aplicaciones de calcio foliar para que tú puedas tener, fortalecer todo lo que son paredes celulares y de alguna manera que no se deshidrate tanto la planta, que la planta esté bien hidratada y que no se doble o se vire la hoja, ¿no? Es una reacción que tiene la planta a condiciones ambientales, en este caso exceso de viento, exceso de bajas de temperatura, porque no todas están así, si te das cuenta. Entonces aquí la primera recomendación es hacer una aplicación de calcio y adicional a eso se puede aplicar algún bioestimulante a base de aminoácidos para que la planta se venga a reponer y que no le impacte tanto, ¿no? Aquí estamos hablando más o menos de entre surco o entre camino de 1,50 m, porque aquí el agricultor tiene o hace mucho de las labores mecánicas, entonces es necesario para que el tractor pueda ingresar fácilmente al cultivo, ¿no? Si ustedes ven aquí las ruedas del tractor, entonces esa dimensión es importante para que él pueda hacer sus labores de fumigaciones, labores de aporques o levantamiento de tierra, que es importante. Una planta apenas está saliendo, ¿sí? Y la otra ya está mucho más desarrollada. Entonces, ¿cuál es uno de los factores que pasa eso? Primero, porque la semilla no está toda con el mismo tiempo de germinación, ¿sí? Puede que la semilla esté mucho más tierna y otra esté más desarrollada. Entonces, cuando ella llegó, obviamente se creció de mejor manera, ¿no? Entonces, otro factor que puede dar a conocer en eso es que también no hubo la humedad necesaria o no hubo una buena genética para que ella pueda subsistir fácilmente, ¿no? Una diferencia en esta, con esta planta de aquí. Miren los brotes o las plantas, están un poquito encarrujadas, ¿no? Mírala aquí, y un poquito amarillentas. Versus una planta, como por ejemplo acá, que está un poco más abierta. Los brotes están más abiertos. ¿Cuál es uno de los problemas que puede tener aquí esta o esta planta de aquí? Que si ves que está más pequeña y más encarrujada, es que la raíz está teniendo algún problema. Ya sea un problema de enfermedad, un problema de plaga o un problema en este caso de falta de raíz. Versus las otras plantas que ya están más abiertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos viendo ya un tema de raíces. Aquí es importante, mira, por ejemplo, el suelo se ve que tiene algo de humedad, ¿sí? Es un suelo, digamos que de origen volcánico, por eso es un suelo negro. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene cantidad de materia orgánica importante y adicional a eso algo de fósforo. Como una manera importante y chévere, un tips que uno puede darle a la gente es que ¿cómo puedo saber si tiene humedad mi suelo? Aparte de que uno puede hacerlo visual, pero también hay una manera de cuando uno se forma, en este caso el terroncito, es porque hay una humedad considerable. Si el terrón no se forma, como por ejemplo acá, todo se sale, es porque falta humedad. En cambio, cuando se forma mucho y se pega en la palma de la mano la tierra, es que está en exceso de humedad, ¿no? Y es un parámetro importante para evaluar si necesita agua mi terreno. Por ejemplo, si aquí me dices, falta un poco más de humedad, falta un poquito de agua, por más que el terreno retiene humedad, ¿no? Aquí ya podemos ver un tema de raíces. Podemos ver que aquí hay las raíces principales y secundarias. Las principales son las que le permiten anclar o sostenerse a la planta. Y las pelos absorbentes, que son los que, como bien lo dice el nombre, absorben los nutrientes y también absorben el agua. Entonces en este caso vemos que es una planta con buena cantidad de raíz. Y lo que podemos ver aquí también, estos son los estolones. Esto generalmente ya es donde se va a originar el tema de la papa. Entonces ahí tenemos tres cosas importantes: raíces principales,
de anclaje, pelos absorbentes, que son los que absorben nutrientes y agua, y en este caso lo que son los estolones, que son los que van a producir en este caso ya las papas. Y es importante que se puede ver que están sanos, ¿no? Que están blanquitos. No vemos que haya presencia por lo menos de alguna enfermedad. Y aquí vamos a ver que también tiene, aparte de la raíz, tiene también ya, la raíz ha estado súper buena. Mira. Ahí hay que considerar algo importante, que la raíz va a buscar donde haya el agua o la humedad necesaria y los nutrientes. Ella se va a ir a abrir y va a estar buscando eso siempre. Entonces, lo ideal siempre es que esté el fertilizante o la comida de ella cerca para que ella no gaste mucha energía en buscarla, ¿sí? Entonces, que esté lo más cerca posible. Y adicional a eso, que también pueda tener el agua disponible. Vemos, por lo menos la parte radicular está buena. Sin embargo, vemos unos problemas ya en la parte de tallo. Este se le conoce con el problema de rizotonia. Muchas veces esa problemática se da, tanto en suelo ya existe, en semilla también puede que haya ya venido. Y lo ideal, en este caso, una recomendación importante es hacer la aplicación desde la siembra, desde que se bota semilla. Y adicional a eso, yo creo que es mucho más primordial conseguir una buena semilla, ¿no? O que tenga buena procedencia. En este caso, semilla certificada o de lotes que hayan tenido buena productividad, ¿no? Hay un concepto que normalmente uno maneja en la agricultura que se llama la relación 8. Por la misma cantidad de raíz que tiene, debe tener la misma cantidad de área foliar. Si nosotros vemos que en la parte aérea no hay una buena cantidad de hoja, de tallo, es porque en la parte de abajo está pasando algo. Es porque no tenemos mucha raíz o porque nos está afectando, como en este caso, algún problema de enfermedad, ¿no? Cuando nosotros vemos que hay buenos tallos, gruesos y cantidad importante, entonces sabemos que es una planta que va a tener una buena productividad. Vamos a revisar el tema radicular de la planta. Vemos que tiene buenas hojas, buena área foliar, y en teoría consideraríamos que abajo vamos a tener buena cantidad de raíz y estolones, ¿no? Versus la otra planta que le pudimos ver anteriormente. Entonces digamos que en raíz vemos con buenos pelos absorbentes, que esto es clave. Si nosotros no tenemos esto en nuestras plantas, quiere decir que la planta no está alimentándose y no está absorbiendo el agua, y necesitamos tener eso para que la planta pueda producir y pueda tener una buena vida. Versus una planta que puede tener 1 o 2 tallos, que eso es importante conocerlo, ¿no? Vemos en este caso a nivel aéreo que la planta está relativamente limpia, no veo un problema tanto de insectos. Entonces digamos que ahí vemos un problema un poquito de insecto, que sí, aquí la recomendación por lo menos acá sería hacer una aplicación importante a nivel de hoja y también algo de tallo para poder prevenir cualquier tipo de gusano blanco, polilla, minadores, pulguilla o paratriosa, que es uno de los problemas de acá. Una de las recomendaciones importantes en el cultivo de papa y de todos los cultivos es que uno tiene que siempre ir a revisar la parte de raíz. La raíz es la boca de la planta, y si nosotros no tenemos una buena boca, en este caso tendríamos problemas, y la planta, por más que le demos el mejor fertilizante, la mejor agua, no va a poder tener un buen crecimiento, ¿no? Mira lo larga que puede ser una raíz, ¿no? Porque ella tiende a buscar todos los alimentos y el agua para poder subsistir. Entonces, en este caso, mira, por ejemplo, aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 tallos, ¿no? También estamos hablando de 2 semillas. Aquí está una semilla, aquí está la otra semilla. Aparentemente se ve en buenas condiciones, buena genética, y es importante considerar que cuando uno hace una siembra, el primer alimento de la planta es la semilla. Cuando empieza a tener los brotes principales, ella se alimenta de esto. Esto es una reserva de energía para la planta. Entonces ella empieza a comer y ahí empieza a subsistir, ¿no? Vemos que tiene muy buena boca, y en este caso se considera que tenemos
una buena productividad versus la otra, que estolones no habían muchos. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8. Yo creo que estamos hablando casi de unos 20 estolones aproximadamente, que esto es importante para tener una buena productividad, ¿no? Y más los pelos absorbentes, que son claves para que produzca. Aquí están todos blancos, ¿no? Entonces quiere decir que en este caso no nos afectó tanto el problema de la rizotonia versus lo que se veía en la otra planta. Entonces por eso vemos que el área foliar está bien, no tiene tanto problemas de que se encarruje. En este momento y en la generalidad de los cultivos, cuando estamos hablando de etapas iniciales, el fósforo es un elemento, es un macroelemento importante para poder hacer el desarrollo de la raíz. Pero uno de los principales problemas que a veces en exceso nos tiende a bloquear elementos menores o microelementos que se lo llama, y en este caso puede ser uno de esos del zinc o el silicio. Y una de las cosas que se puede observar en la planta es que los brotes nuevos empiezan a amarillar. Es por una deficiencia que puede haber o por un exceso de algún otro elemento, ¿no? Como les mencionaba. Entonces, una de las recomendaciones importantes en el cultivo de papa y generalmente en otros cultivos es hacer aplicaciones en etapas iniciales del zinc y de silicio, que es importante para todo el tema de generación de brotes, el tema de hacer nuevas células, y esto nos permite que la planta tenga un buen desarrollo, ¿no? Por ejemplo, aquí otra cosa que uno debe tener o considerar, si ustedes se dan cuenta, en los caminos hay maleza, ¿no? ¿Qué quiere decir la maleza? Un concepto, digamos, muy básico o fácil es que en el terreno donde nosotros estamos cultivando papa o cualquier otro cultivo, tengamos una planta que no está ahí o que no debería estar. Y en este caso hablamos de la maleza, ¿no? Aquí vemos que son cultivos que a veces vienen ya con pasto de otras siembras, y si nosotros le dejamos en este caso que siga reproduciéndose o siga creciendo, eso va a competir con nuestro cultivo en sí. Entonces lo importante aquí es hacer una aplicación para evitar este tema de malezas, o en una labor cultural que se llama, en este caso a veces pasar el tiller o pasar la máquina para que pueda ir sacando esta maleza, ¿no? Que esto es lo que queremos evitar en nuestros cultivos, porque esto compite con nuestra agua, con nuestra comida que le estamos dando a la planta, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es importante, por lo menos en esta etapa, prevenir? Porque en este momento la planta no es tan grande y no puede, digamos en este caso, ponerse de tú a tú contra la maleza, ¿no? Así que es importantísimo también tener ese manejo preventivo de maleza. Y otra cosa adicional de la maleza, porque estos pueden ser hospederos tanto de plagas o de enfermedades. Puede que nosotros estemos cuidando muy bien el cultivo, haciendo aplicaciones preventivas de hongos, de insectos, pero no nos estamos fijando en la maleza, y aquí es donde muchas veces se hospedan las plagas, las enfermedades, y esto después se pasa a nuestro cultivo. Igual, como ustedes pueden ver en toda el área, vemos que hay pastos, digamos que hay arbustos, y eso puede ser también hospederos para nuestras, en este caso, que nos afecte al cultivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar este tema de maleza, ¿no? Una buena preparación de suelo, si es posible, unas quemas previas para controlar toda la semilla de maleza que hay en el suelo. Adicional a eso, buenas labores culturales de pasar la maquinaria donde puede ir limpiando eso, ¿no? Eso sería lo ideal antes de la siembra. ¿Por qué? Porque cuando ya está el cultivo y mandamos alguna aplicación, puede que tienda a tener un efecto también contra el cultivo de nosotros. Por más selectivo que sea, siempre va a haber algún estrés hacia la planta. Entonces, por eso lo ideal es antes de la siembra la prevención de maleza.